Buenas noches a todos nuevamente, bienvenidos a nuestro conversatorio sobre Yom Kippur y el perdón. Esta idea surgió cuando conversábamos en nuestro equipo en Colcherit sobre alguna propuesta que pudiese ser interesante, significativa, inspiradora y profunda para esta semana tan especial en el calendario judío, que es la semana que hay entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, y mucho más en las actuales condiciones, que creo que hace que todos estemos así como más sensibles, ¿no? Más vulnerables. Entonces surgió la posibilidad de conversar sobre el perdón y la idea de convocar tanto a Bali como a Mónica. Así que inmediatamente les escribí un chat con la propuesta y 5 minutos después tenía la confirmación de ambas, lo cual agradezco de verdad. Yo pensando un poquito en lo que íbamos a hacer esta noche, me daba cuenta que verdaderamente era un gran privilegio. Tanto Mónica como Bali tienen doctorados, son sumamente reconocidas por su trayectoria en el campo de la psicología, son referencia aquí en Panamá y son miembros de nuestra congregación, ¿no? Así que todo ese conjunto de cualidades hacen que esta sea una noche verdaderamente interesante para conversar sobre el tema del perdón y, como dije antes, enmarcarlo dentro de estos días previos a Yom Kippur. Así que bueno, gracias a ambas por la disposición, por la buena onda, y quisiera empezar preguntándoles qué es el perdón. No sé quién quiere empezar. Vale, ¿quieres empezar? Ok, está bien. Primero de todo, oye, gracias Gustavo por la confianza, gracias por, primero de todo también, gracias por hacerme leer un poco sobre esto, ¿no? Porque uno dice, ok, perdón es una palabra relativamente usual, uno sabe qué es el perdón, qué es perdonar, ¿no? Pero me di cuenta que es una cuestión a la superficie, ¿no? O sea, es perdonar, o sea, decirle a alguien que está bien, que de repente los sentimientos negativos están resueltos, o que otra persona nos diga a nosotros o nosotros le decimos a otra persona, discúlpame por algo que te he hecho, o sencillamente a veces uno nada más dice perdón, perdóname, ¿no? Suena súper fácil. Yo le escribí a Gustavo y le digo, como que suena súper fácil, pero es tan difícil, tan difícil. El perdón, el perdonar y el pedir perdón conllevan altos grados de energía y de trabajo, ¿no? Que uno pueda mirar hacia adentro y decir, hice algo malo, herí a una persona, me siento mal al respecto, conlleva una gran capacidad de valentía, capacidad de aguantar el dolor que es reconocerlo y luego entonces sobrellevar esa humildad de poder decirle a la otra persona en su cara o una llamada y reconocérselo, ¿no? Y eso es lo que conlleva el perdón desde el lado de la persona que va a pedirlo, desde el lado de la persona que va a darlo. Estaba leyendo que conlleva, por ejemplo, jamás hubiera pensado en esto, una sensación de venganza. No venganza de que yo te voy a hacer sentir exactamente lo mismo, sino yo quiero que tú también sientas algo del dolor que yo he sentido. O de repente todo el proceso de reparación, de poder, wow, o sea, esta persona me está diciendo que yo sí tenía la razón y yo puedo entonces dentro de mi mente ver que no estaba tan fuera de la realidad y entonces reparar, porque dice que el perdón también conlleva una libertad en la reparación y en esa reparación entonces conlleva esperanza, ¿no? Ustedes se fijan, que creo que Gustavo nada más quería que yo le definiera perdón, pero es que es tan
complejo y profundo que no hay una sola definición. Hay muchísimas cosas por debajo y procesos internos de la mente humana que conllevan el perdón. Así es que por ahí empezamos. Sí, vale. Yo creo que otros elementos que me parece importante sobresaltar es también que hay un deseo de venganza, hay un rencor y hay por parte de la persona que fue ofendida un profundo sentimiento de humillación, ¿no? Y de vergüenza, ¿no? Y de ahí, si uno no puede trabajar ese sentimiento de humillación y de vergüenza, realmente uno quiere vengarse, realmente es muy difícil dejar ir, realmente es muy difícil poder perdonar. Y obviamente que ese sentimiento de humillación va directamente proporcional, obviamente, con lo que te hicieron. Sin embargo, nosotros, y creo que Vali me puede ayudar a explicarles un poco eso, sin embargo, también está conectado con todas las humillaciones anteriores que uno sintió, ¿no? Que tal vez uno se sintió humillado desde muy temprano en su vida y que no le atendieron y básicamente que no le dieron a uno el amor que uno se merecía, ¿no? Y esa sensación de que no me lo dieron y tal vez yo no lo merezco, o tal vez yo hice algo y entonces no soy suficientemente bueno para ser merecedor de ese cariño, hace con que uno arrastre esa situación de humillación y por ende es mucho más fácil que uno se sienta ofendido, ¿no? Entonces, nada más para adelantarme un poco y después volvemos, yo creo que si uno no resuelve esa situación y uno no logra perdonar, lo que sucede no es nada más que tú pierdes esa relación puntual, es que tú estás llevando un peso que te drena, pero no nada más eso, que domina el resto de la personalidad y de cierta forma no te permite tener otras relaciones saludables. O sea, de alguna forma hay un arrastre de esa sensación de rencor, de esa sensación de venganza, que si uno no la trabaja, uno muy probablemente a lo largo de la vida va a siempre sentirse más ofendido que tal vez lo que supuestamente tenía que estar, o cogerlo más personal de lo que tuviera que estar. Y entonces creo que es muy importante resolver esa posición de no perdón, que obviamente implica, y yo creo que podemos hablar un poco sobre eso ahora, Vali, una escisión en el sujeto y en el objeto. ¿Cómo así? Nosotros no logramos ver al otro como es, o sea, con sus aspectos buenos y sus aspectos malos, con sus aspectos que nos agradan y que nos dan amor y sus aspectos que nos frustran, y al mismo tiempo tampoco logramos ver nuestros defectos, nuestra fragilidad y nuestras fortalezas, ¿no? Entonces yo creo que esto, si tenemos que hablar sobre el origen de toda esa posición de no poder perdonar, tuviéramos que, no sé qué te parece a ti, Vali, pero iniciar un poquito, ir para atrás para después volver para adelante. ¿Qué piensas tú? Sí, estoy de acuerdo contigo. El que una persona se haya sentido herida es igual que el duelo, ¿no? Un duelo despierta los duelos anteriores, ¿sí? Entonces, una herida en el presente no entra, o sea, así mismo, no entra al sistema emocional o psíquico en el vacío, como si no hubiera habido un pasado. Hay otras heridas ahí que va tocando de vuelta. Eso es lo que tú estás hablando, Llueve Mónica. sobre lo mojado, ¿no? Llueve sobre lo mojado. Exactamente. O cuando nosotros decimos, nos tocan ¿cómo se llama eso? Nos tocan la herida o nos tocan ahora se me fue la palabra. Nos da donde nos duele. La llaga, exactamente. Ese fue Roberto, nos tocan la llaga.
¿no? O sea, nos toca la idea, o es como cuando tenemos una cortada de papel chiquitito, 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 todo toca ahí. Lo mismo pasa en las diferentes heridas que nos hacemos los seres humanos. Me encantó leer este rabino que se llama Gorelik, no sé, o sea, no lo conozco, pero me encantó leer como sus palabras que dice, el ser humano es imperfecto. Y en esa imperfección siempre nos vamos a herir, ¿verdad? Y que entonces el perdón es como algo que se vio desde el principio, ¿no? Es como que quizás Dios lo tenía todo planeado, porque en esas heridas que nos hacemos, ¿verdad? Y en las reparaciones que hacemos, es la mejor manera de crecer como mejores seres humanos, si hacemos el trabajo, por supuesto. La herida per se, ¿ok? Sin reparación, no nos va a dejar crecer, es hacer el trabajo de la reparación. Entonces Marco, me va a matar, pero esto me acordó ese año de terapia, que nosotros estuvimos 3 años divorciados, ese año de terapia durísimo, ¿ok? Y el crecimiento que se da después de hacer todo ese proceso de reparación y poder volver, o sea, perdonarse mutuamente y volver a empezar. Y ahora tenemos que, 24 años, Marco, 20 y algo, 20 y tantos años juntos, me acordó, gracias, 23 años juntos, me acordó tanto, o sea, y fue un proceso arduo, no fue un proceso de 2 días de que te perdono, te perdono, te perdono y ya está perdonado. Que es como jugamos a veces antes de Yom Kippur, que le decimos a la otra persona así como 3 veces rápidamente, te perdono, te perdono, te perdono, y ya estoy liberado de todas mis situaciones, ¿no? Cuando es muy difícil, no vale, para realmente hacerlo de una forma profunda, uno tiene que mirar para adentro y realmente entender la dimensión de la tristeza y el sentimiento y lo que aquella situación le generó. Y no nada más eso, ¿no? Un poquito que Vale es experta en el asunto de mentalización, ¿no? Entonces es mirar al otro desde adentro y mirar a uno mismo desde afuera, ¿no? Intentar realmente ponerse en el zapato del otro y intentar revisar qué cosas de uno estuvieron implicadas o no en la situación, ¿no? El asunto que se dice it takes two to tango, ¿no? Entonces, tú realmente sería bueno adueñarse de la parte de uno y qué uno puso, con qué carry on uno entró, con qué problemas no resueltos uno entró a esta relación, la que sea, con el marido, con el novio, con el hermano, con el papá, con la mamá, con quien sea, pero qué cosas uno trae y cuáles son las cosas, los paquetes que uno trajo a esa relación y también poder entender eso, o sea, que es entender al otro para hacer eso que es tan sencillo, que no es sencillo nada de perdonar, uno tiene que revisar toda la situación, uno tiene que mirar para adentro y mirar para afuera al mismo tiempo, intentar adueñarse y tal vez perdonar a uno mismo por haber hecho las cosas que deterioraron tal vez la relación y llevaron a esta situación de ofensa y de perdón y de necesidad de perdón, pero también mirar al otro, ¿no? Lo cual es sumamente difícil, ¿no, Ale? Porque requiere una integración, un trabajo de integración profundo que es muy doloroso porque varias veces uno se depara, varias veces quizás siempre, con situaciones muy dolorosas, muy vergonzosas y donde es muy difícil, como tú estabas diciendo antes, Vale, realmente pedir perdón, ¿no? Es algo que requiere mucho coraje, pedir profundamente perdón. Perdóname, perdóname por lo que te hice, lo siento mucho, ¿no? Es muy reparador poder hacer eso, pero sin embargo es sumamente difícil, ¿no? Yo estoy tratando de ver si puedo meter un bocado en lo que ustedes están hablando, porque están, wow, súper fascinante, ¿no? Pero en base a lo que está diciendo Mónica y lo que dijo Vali antes, ¿no? Al final optamos, pareciera ser por lo superficial, ¿no? De una expresión por la galería de perdóname, te abrazo y está todo bien y no pasó nada,
sin todo ese ejercicio interno. Entonces, no solamente que no hay un ejercicio de verdad de lo que tú dices, ¿no? De lo que llamamos arrepentimiento sincero, de reconocer desde lo profundo de uno el error cometido, sino se crea una ficción de apariencia que en realidad resuelve las formas, pero no el contenido de verdad. Sí. Me parece bien importante eso que estás diciendo, porque, por ejemplo, yo siempre cuando llega finalmente a Yom Kippur y yo no logré perdonar a alguien, como que estoy medio frustrada y siento que hay un asunto, no logré realmente perdonar, siento que tengo ese asunto pendiente y como que me frustra un poco, ¿no? Sin embargo, yo siento que perdonar, dependiendo de la ofensa, puede demorar tiempo, ¿no? O sea, y bueno, yo realmente creo que tenemos el privilegio de tener esta época donde se destina a pensar esto. Para mí es muy importante la época, esta donde nosotros realmente debemos pedir perdón y perdonar, ¿no? Me parece que es muy importante y me parece que la deberíamos usar, ¿no? Y si no, sabes, yo no sé qué el rabino va a decir, pero yo creo que, bueno, si no se pudo este año, seguimos el próximo y el próximo y el próximo, ¿no? Y poco a poco, por lo menos uno va sanando esa herida y uno va intentando también reparar eso en el otro, ¿no? Porque ese cuento de cuando uno era chiquita que uno decía, cuando los hijos eran chiquitos, pídele perdón a tu hermano, y el hermano decía, perdón, eso no funciona, ¿no? O sea, realmente es importante que sea un trabajo interno y creo que tal vez uno se tiene que tener un poco de paciencia, tal vez uno no logra de la primera, igual que yo creo que varias veces, Gustavo, uno no logra perdonarse a uno mismo, ¿no? Me parece muy interesante en el servicio, cuando uno dice errores que uno ha cometido con la bebida, con la comida, con esto, con aquello, y que básicamente son errores con uno también. Es un asunto de un error con uno, un descuido de uno en la forma de tratarse a uno mismo, ¿no? Y cómo es importante poder tener compasión, una autocompasión, perdonarse a uno mismo también, ¿no? No, ay, pobrecito yo, y no es de esa forma, pero poder tener una visión más real, más integral de uno mismo y poder perdonar los errores que uno tiene, ¿no? Ya vamos a llegar al perdón a uno mismo, pero sí, Vali, quería decir algo, porque tengo un par de comentarios aquí que quiero sumar a la conversación. Quería decir algo, mira, en psicología hay un concepto que se llama la reparación maníaca, ¿ok? Ustedes saben, por ejemplo, quizás de la manía en cuando hablamos del trastorno bipolar, donde la persona en un momento dado está muy depresiva, muy triste, muy afectada, ¿verdad? Con pocas energías, con poca motivación, y a veces tiene la parte de manía, donde en la manía la persona está súper energizada, de repente a veces no duerme, se pasa comprando cosas y hablando rápidamente. Cuando nosotros hablamos de una reparación maníaca, es cuando la persona trata de resolver demasiado rápido. Trata de resolver sin sentir. Trata de resolver sin pasar por la parte de la depresión. Y no es la depresión, la parte depresiva, no es la depresión, sino la parte depresiva, o sea, sin ir a la parte de la integración, que es lo que Mónica estaba hablando. Entonces, cuando uno verdaderamente reflexiona, ¿sí? Uno dice, en esta pelea, en esta herida, yo hice esto. Porque en una herida, no importa si una fue la persona que claramente fue la persona que hirió o se fue en contra de la otra persona o le hizo daño, en esa relación ambas personas tienen algún tipo de responsabilidad, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos en la parte esta de verdaderamente la capacidad de reflexionar, cada persona asume su responsabilidad. Y en ese momento
cuando uno es responsable, cuando uno verdaderamente está consciente y recoge la responsabilidad, muchas veces uno siente dolor porque dice, wow, mira lo que yo causé a la otra persona, ¿verdad? Y es muy incómodo ese reconocimiento de mira lo que yo causé en esta discusión, mira lo que yo causé en esta pelea, mira lo que yo causé en esta guerra, mira lo que yo causé. Entonces uno se siente incómodo, se siente triste, se siente bravo con uno mismo, pero uno recoge, ¿sí? Cuando uno hace lo que nosotros llamamos una reparación maníaca, es cuando tratamos de saltarnos las emociones incómodas, cuando saltamos el trabajo de verdaderamente reflexionar. Para mí eso es importantísimo, porque entonces es como que dice la gente, pones una curita y vas para adelante, ¿no? Pero no resuelve nada. La curita solamente tapa. A menos que tenga una curita, que de repente tenga un poco de medicina y no sé qué, no sé cuánto, pero usualmente necesitas sacar la curita, restregar por ahí, limpiar, y esa parte duele mucho, y luego entonces viene la verdadera reparación y la verdaderamente como sanación de esa herida que se crea. En eso que tú dices, daría la sensación, corríjanme si no, que al final es lo mismo el que perdona rápido que el que decide no perdonar. El que decide no perdonar de alguna manera cierra la puerta a hacer ejercicio. También. Y el que perdona rápido cierra la puerta diciendo chau, vamos para adelante. Exactamente. Las dos son defensas evitativas. ¿Okay? Las dos son maneras en las cuales nos defendemos de pasar por la incomodidad evitando la situación. Ya sea, dale, vamos para adelante, estamos bien, tú y yo estamos bien, cha, 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 olvida ahí, cierra, que la persona que dice, yo no voy a hablar de este tema más, me voy para mi casa. Hay un par de comentarios sobre perdonar y olvidar. ¿Cómo es esa dinámica? ¿Se puede perdonar y no olvidar? ¿El perdón demanda olvido? Sí, eso también estaba leyendo bastante sobre esto, ¿no? O sea, se hace bien difícil olvidar, igual que se hace difícil perdonar, pero uno puede perdonar sin olvidar. Es más, a veces la gente, pues, las personas lo recomiendan, el no olvidar, porque sabemos que en el olvidar se repite la historia, ¿sí? Uno puede realizar todo el proceso del perdón. Y me encantó algo que leí que decía, cuando nosotros queremos mantenernos en una relación con esa persona que nos ha herido o a la que hemos herido, nosotros hacemos mucho más esfuerzo para reparar esa relación, ¿ok? Pero no tenemos que olvidar que algo pasó, porque de ahí vamos a aprender para no hacerlo la próxima vez. No sé qué dice Mónica. No, yo estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Sin duda, ¿no? Yo quería un poquito, ¿vale? No sé qué te parece que hablemos un poco de esas posiciones donde uno va y uno vuelve y qué posición, perdón. Saltando, Gustavo, podemos hablar sobre eso. No, te perdí un minuto. No sé si es mi internet o tu internet, pero te perdí lo que dijiste. ¿De verdad? ¿Tú me oíste, Vale? Se cortó un poquitito. Ok. Me quedo tranquilo. Ok. Déjame ver, ¿me están escuchando? Ahora sí. Okay. Gustavo queda tranquilo, pero tú quedas preocupada. Exacto. No, yo estaba preocupada porque todo el día esta internet no estuvo muy buena. Y mi técnico se fue a dejar a mi hijo al aeropuerto, así que yo estaba un poco preocupada. No, lo que estaba pensando, Vali, de lo que hablamos, es que nosotros desde chiquitos tenemos una tendencia a ir al cine, por ejemplo, y uno preguntaba, yo me acuerdo que yo le preguntaba a mi papá y a mi mamá, ¿quién son los buenos y quién son los malos? ¿No? Y esta es una forma. Parece Tú que se separas personas entre buenas y malas. Hablen ustedes, yo voy a intentar. No, sí, Mónica, lo que está tratando de decir es que usualmente uno tiende como que, ok, ¿quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes son nuestros enemigos
Y usualmente uno hace hacia afuera. El enemigo es el malo, nosotros somos los buenos, ¿verdad? Eso en psicología, es lo que Mónica estaba hablando de escisión, es una separación. Aquí nadie es todo bueno y nadie es todo malo. Ni el otro ni uno. Dale, Mónica, sigue, ya te estamos No, escuchando. no, no, dale tú, o sea, ni uno ni el otro, o sea, ¿no? Y es muy difícil eso, porque entonces tú tienes, entender eso implica en entender que a una persona, que una misma persona, incluso personas que uno quiere mucho, tienen aspectos buenos en el sentido que son más amorosos y que satisfacen tus necesidades, y otros que te frustran tus necesidades, ¿no? Pero lo que sucede es que varias veces como que uno no entiende que esos dos aspectos hacen parte de la misma persona, y cuando vienen estos aspectos que frustran, uno hace ataques furiosos a estos aspectos, ¿no? Es muy fácil, por ejemplo, ver un niñito chiquito que le dice a la mamá, yo te odio, así con esa voz, ¿no? Con esta cara toda, yo te odio. Y bueno, poco a poco este niño va entendiendo que esa mamá que lo frustra tal vez es la misma mamá que lo quiere, que esa mamá que le dice, no, en verdad no puedes comer ese chocolate, ya a esta hora no lo vas a poder comer, es la misma mamá que lo atiende y que lo quiere. Y en ese momento hay una sensación de querer reparar el daño que uno ha hecho, ¿no? O sea, uno siente culpa, una culpa que diría yo es una culpa positiva de sentir, no es de esas culpas que te dañan, ¿no? O sea, y que lleva a que uno quiera reparar, ¿no? Pero lo que sucede es que aun cuando uno es adulto, uno se mueve de esta posición donde uno no logra ver muy bien las cosas. O sea, uno ve las cosas de una forma maniqueísta, ¿no? Estos son los buenos, estos son los malos, o tú ves la persona como toda bondadosa o como una monstrua. Y es muy difícil estar en nuestra otra posición que llamamos una posición más depresiva, que no tiene que ver con una depresión, ¿no? Entonces, una es una posición más, para usar el término esquizoparanoide, donde tú no logras integrar bien. Y la otra posición sería una posición donde uno logra integrar. Y lo que uno busca es estar lo máximo posible. Todos nos movemos entre una posición y la otra, pero lo que uno buscaría es estar lo máximo posible en esta posición donde uno logra integrar, donde uno logra tener una visión más amplia, donde uno logra ver al otro y a uno mismo con sus aspectos buenos y sus aspectos malos. Y esta segunda posición, más integrada, más madura, es Otra vez, en los mejores la que momentos. permite más el perdón. Porque se te volvió a cortar, Mónica, en el mejor momento se te volvió a cortar. de verdad, me estoy cortando Dile, otra vez. dile, la posición depresiva es donde se permite perdonar, ¿por qué? En la posición depresiva uno puede perdonar porque uno puede ver los aspectos buenos de la persona junto con los malos. Exacto. ¿No? Y entonces en la suma y la resta uno queda con la sensación de que la relación y la persona tienen suficientes aspectos buenos y eso te permite poder perdonar, ¿no? Porque la matemática del asunto queda más bondadosa, ¿no? Y si todo va bien, si es una relación con más aspectos amorosos que negativos, uno entonces puede perdonar y seguir la relación. Si no, tal vez uno puede perdonar, pero decidir que, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir con esta relación, que también es posible, ¿no? Tú puedes perdonar, no querer vengarte, perdonar, no tenerle rencor, no desearle el mal, pero tú también puedes decidir que, ¿sabes? No es una relación saludable para ti y que tú la perdonas, pero no quieres seguir con esa relación, ¿no? Así mismo es. Aquí mi hermano estaba preguntando de qué pasa con cuando la otra persona actúa como si él o ella nunca hizo nada, ¿ok? Y es lo que yo estaba diciendo al principio. El que uno pueda reconocer que ha hecho algo malo conlleva soportar la herida de esa conciencia. Horrible. ¿Me explico?
Entonces, hay una herida al ser, como que, wow, no soy tan buena persona como yo me creía, ¿no? Y no es como que es una mala persona o es una buena persona, pero la primera sensación es una sensación de, wow, me pongo en contacto con mi imperfección, me pongo en contacto con que yo también puedo ser agresiva, que yo también puedo hacer daño, porque usualmente el ser humano trata de negar esa agresión y trata de negar la imperfección y trata de ponerla hacia afuera, lo que nosotros llamamos las proyecciones, me explico, o sea, es el otro, es la otra, la persona que no hace bien. Yo no soy nada agresiva. Entonces, las personas que no pueden ponerse en contacto con la acción que ha hecho, que ha causado una herida a otra persona, ¿verdad? No están pudiendo soportar vivir con la realidad de ver la agresión o la capacidad de herir dentro de ellas mismas. Lo otro es que para uno poder aceptar eso también tiene que poder sobrepasar, o sea, poder sentir la humildad, sentirnos humildes. A veces hay veces que uno que la humildad lo hace sentir débil, que la humildad lo hace sentir menos. Entonces, rápidamente viene lo que nosotros llamamos una defensa contra esta sensación incómoda de la humildad. Y la última capacidad que debe tener una persona para poder reconocer que ha hecho algo malo, ¿sí? Y pedir el perdón, ¿ok? Es tener la fortaleza del yo de encarar a la otra persona. Porque uno puede hacer todo este proceso y decir, wow, chuleta, le hice daño a mi hermano, ¿verdad? Me siento malísimo, reconozco esto y quiero reparar, pero el hecho de ir cara a cara frente a la otra persona y reconocerlo conlleva una gran fortaleza del yo. Y fíjense, yo no sé si ustedes han leído los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, pero uno de los pasos más difíciles que hay es que la persona tiene que ir a todas las personas que pudo reconocer que ha herido y pedirle de frente ese perdón. ¿Para qué? No solamente para restaurar la relación con la otra persona y de repente que a quienes hemos herido le demos la libertad de sentirse mejor y reparar, pero también es para reparar el mundo interno de nosotros, de la persona que ha herido. Por eso le digo, a mí me parece fascinante la profundidad del tema del perdón y a veces lo decimos tan como si nada. Oye, perdóname, llegué tarde, perdóname, te insulté, perdóname, te dije una mentira, y por dentro hay un mundo, es como, como el iceberg ese, ¿no? La puntita así, y por dentro hay todo un trabajo que hay que hacer y que se hace. Cuando una persona les pida perdón de corazón, sería buenísimo que ustedes puedan reconocer el trabajazo que hizo. Sí, pero por ejemplo, Lorena está preguntando por qué será, Cardonsky está preguntando por qué será, qué sucede cuando uno pide perdón y la otra persona no se lo da. Lorena, a mí me parece que uno hizo muy difícil, ¿no? De verdad, creo que ya me ha pasado. Es difícil, ¿no? Pero yo creo que uno hizo su trabajo y en el sentido eso te cambia internamente, ¿no? Tú te reposicionas subjetivamente, tú te reorganizas internamente y por lo menos tú has hecho tu trabajo, ¿no? Y si la otra persona, sería muy bueno que te pudiera perdonar porque eso puede hacer, ¿sabes? Reparar, que te diga, bueno, sí, sí, yo te perdono, ¿sabes? Como que cierra el ciclo, pero si eso no sucede, por lo menos yo creo que uno hizo su parte, ¿no? Uno entonces pidió perdón realmente de corazón y realmente hizo su proceso, lo que nos lleva a nosotros a caminar más liviano, ¿no? A deshacernos
de una sensación de, o sea, cuando uno realmente perdona, uno puede andar más liviano, uno puede no ser tan consumido por la rabia, por el rencor, por la venganza, porque si tú te fijas, hay gente que se organiza alrededor de eso. Hay gente y hay grupos que se organizan alrededor de eso. Ojo por ojo, diente por diente, ahora vamos para atrás y le vamos a hacer lo mismo, y es una cosa de que no para, y es muy importante para poder vivir otro tipo de relaciones, para poder tener alegrías, para poder invertir en otro tipo de situación. Yo creo que es importante poder, ¿sabes?, perdonar y seguir adelante para uno mismo también, ¿no? Sí. Yo quisiera agregar, Lorena, hay un proceso muy parecido en la persona que da el perdón. La persona también tiene que volver a la herida, ¿ok? Volver a procesar lo pasado, porque no es como que, sí, yo te perdono y ya, no, sino que también internamente la persona que va a dar el perdón tiene que hacer un movimiento. Primero de todo tiene que recordar la herida, los sentimientos que se sintieron, ¿ok? Trabajarlos. Hay personas que prefieren quedarse en la posición de la fortaleza de la ira, la fortaleza de la rabia, ¿ok? Que ir entonces a la debilidad de si me heriste, si me dolió, si me debilitaste, ¿ok? Y como Mónica dice, estoy 100% de acuerdo con Mónica, que cuando uno perdona, uno se libera, o sea, es un beneficio también para uno, ¿no? Ya no estás tan de repente envenenado por esa ira o cargado o afectado por esa ira. Pero cuando nos asusta debilitarnos, es mucho más fácil ponernos bravos, porque el estar bravos nos da esta sensación de fortaleza y de control, ¿verdad?, que no es tan verdadera. Entonces, dejar esa posición para sensibilizarnos, perdonar. Lo otro es que a veces nos defendemos de, ¿qué tal si yo te perdono y me pongo más vulnerable y me vuelves a herir? Entonces la persona sigue defendiéndose. Pero siempre, siempre es más saludable y más liberador el pedir perdón y el dar el perdón. O sea, eso libera. Y hay la esperanza de un nuevo futuro, de una relación diferente, porque como dijo Mónica también, que me fascinó, es que cuando uno está ya más en la parte integradora, entonces uno puede ver qué sí podemos hacer juntos, qué sí podemos cambiar de la relación, ¿verdad? Y cómo nos podemos fortalecer mutuamente. Entonces ahí viene entonces un futuro más esperanzador. Pareciera ser que el evento que suscita la herida genera una dinámica de poder, ¿no? El ofendido de pronto tiene poder y perdonar implica renunciar a ese poder, ¿no? Y por otro lado, lo que dijo Mónica antes me parece muy, muy claro esta idea de que el pedir perdón es un ejercicio de dos dimensiones. Está en la interna, donde uno hace ese proceso de análisis, de reflexión, de reconocer el error, y lo que tú decías, la fortaleza, la paradoja, ¿no? Porque el mayor acto de vulnerabilidad es presentarse frente a una persona a pedir perdón y requiere un gran coraje. Y si la persona perdona o no perdona, es otra parte de la historia, ¿no? O sea, uno tiene que aprender a vivir sabiendo que hizo lo que estaba a su alcance. Y digo, el Talmud dice, ¿no? Uno pide perdón 3 veces y si no obtiene el perdón, no obtiene el perdón. Siempre y cuando el perdón sea sincero, ¿no? Pero hay que, porque si no nos volvemos rehenes de la situación, porque terminamos dejando todo en manos de la persona, entre comillas, ofendida, mientras que nosotros podemos hacer el ejercicio de sanarnos nosotros, repararnos nosotros, a pesar que la otra persona decida no ser socios en este proceso, ¿no? Estaba pensando cómo de vez en cuando se hablan de deudas, no sé si esta situación, este ejemplo sería más
daría un poquito más claridad en lo que estamos hablando, ¿no? Si tú estás hablando con una empresa, tiene una deuda muy grande, la junta directiva se reúne, o quien sea, y decide si esa deuda debe ser cobrada o no. Si el esfuerzo amerita cobrar esa deuda o no, ¿no? O si en verdad es mejor seguir adelante y no seguir con ese problema, con ese rencor, etcétera, ¿no? O sea que tú vas a ver el gasto económico que en nuestro psiquismo hay también un gasto económico, o sea, uno invierte energía ahí, uno invierte tiempo, y pareciera que cuando uno tiene que hablar, como hay números, como que se vuelve tal vez un poco más claro lo que uno debería hacer. Uno sencillamente ve, bueno, voy a tener que poner abogados, esto, para cobrar esa deuda, tal vez no me conviene, y tal vez es más saludable para la economía de la empresa que yo siga adelante. Yo creo que hay un proceso paralelo que uno tiene que hacer aquí, ¿no? O sea, eh, obviamente uno tiene que tener un insight, uno debe poder sentir, realmente no es nada más una decisión intelectual, ¿no? Es un cuento de que tú te sientes emocionalmente de una forma donde tú sientes que tú puedes perdonar y donde es mejor no seguir guardando la ofensa, ¿no? Y es un ejercicio que te libera entonces para poder invertir y hacer otras cosas que tal vez te traigan más placer y te llenen la vida de una forma, ¿sabes? Te sientas más feliz, ¿no? Bueno, pasemos un poquito al tema ahora sí de cómo nos perdonamos a nosotros mismos, cómo manejamos nuestros errores, porque esto también es parte del proceso, ¿no? Y quizás es mucho más doloroso porque somos ambas partes a la vez, ¿no? ¿Cómo es ese camino? ¿Cómo lo describen? ¿Cómo lo visualizan? Ujú. Para mí ese es hasta más difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tú estás con una persona, vamos a decir, con tu mejor amigo o tu mejor amiga, a veces estás, como dice Mónica, estás más clara, más claro de, bueno, no hablarle mal, no herirlo. Pero hay veces que con nosotros mismos tenemos estos niveles de exigencia tan altos, ¿no? A veces estamos totalmente ciegos a la manera que nos estamos tratando. Cuando Mónica dice mirarnos a nosotros desde afuera, ¿ok? Es eso, es que a veces estando adentro, estando en la experiencia, no tenemos tanta conciencia de qué eso es qué es lo que se está haciendo, de qué palabras estamos utilizando, ¿no? Hay veces que yo le digo a las personas con las cuales yo hablo es, tú estás escuchando lo que tú te estás diciendo, ¿no? Como que haz una pausa y escucha, estás escuchando lo que acabas de decirte a ti misma o a ti mismo, ¿verdad? ¿Le dirías tú eso a tu mejor amigo? ¿Le dirías tú eso a una persona a la cual tú aprecias? ¿No? Y después es como que, entonces, ¿qué hace que tú sí te lo digas a ti? Esa es la reflexión. ¿Qué hace que a veces nos tratemos de una manera mucho más exigente, mucho más cruda, ¿no? Mucho más fuerte? ¿Y qué conlleva ese parar de nuevo? Para mí, el concepto de parar y crear un poco de conciencia, no solamente en cómo me trato, sino en lo que yo pienso, en lo que yo creo. ¿Quién debería ser yo? Yo creo que yo debería, ¿no? Y ahí pongan ustedes, llenen los espacios en blanco cada uno de ustedes, porque cada uno de nosotros llena ese espacio en blanco de una manera diferente. Yo creo que yo debería, entonces llenamos el espacio, y sin a veces darnos cuenta, ponemos estas expectativas súper altas de lo que deberíamos ser o lo que deberíamos estar haciendo. Y yo creo que de ahí es donde comienza, desde la conciencia, comienza un poquito el proceso a ver, hey, yo no me merezco ser tratada así, ni por mí misma, ¿ok? Yo merezco un poco más de empatía, compasión, consideración, respeto.
Y entonces de ahí comienza entonces un poco el perdonarnos como humanos que somos. A veces tratamos de ser perfectos, llenar todas las expectativas. No sé, Mónica, ¿tú qué dices? Me parece muy interesante eso que tú acabas de decir, ¿no? Uno está con uno 24 horas al día, ¿no? O sea que si uno no se trata bien, la cosa queda complicada, ¿no? Entonces, yo creo que todos deberíamos intentarnos para el próximo año tratarnos un poco mejor, ¿no? Con más compasión. No es, y cuando digo compasión, no es excusarnos cualquier cosa, no, o no es de vez en cuando exigirnos, pero sí de vez en cuando tratar un poco de ser nuestro mejor amigo también, ¿no? Decirnos cosas bonitas, entender que tal vez tal o cual día uno no esté tan bien y está bien, perdonarse, ¿no? No tratarse de una forma tan cruel, ¿no? Yo creo que si uno se perdona a uno mismo, es más fácil perdonar al otro. Yo creo que son procesos entrelazados. Definitivo. 100% de acuerdo. Yo le voy a decir algo. Mi esperanza, por ejemplo, ahora con la pandemia, es que podamos desarrollar un poquito o ponernos más en contacto con nuestra humanidad, con esa sensibilidad, ¿no? Yo les voy a decir algo, al principio de esta situación, yo recuerdo haberle escrito a muchas personas, no sabes cuánto te aprecio, tú sabes, te pido disculpas, y así, removió una vulnerabilidad y una emotividad y, a ver, toda la clase de emociones posibles. Pero hay veces que cuando volvemos a una rutina normal, ¿no? Ojalá que cuando vayamos a esta mal llamada nueva normalidad, porque yo nunca he entendido ese nuevo concepto, como que volvamos como que más conscientes de que somos humanos, de que no somos perfectos, de que tenemos emociones, de que no vamos a estar aquí para siempre. Y de no perder ese tiempo en a veces cosas más, no sé, superficiales y menos importantes. Y la importancia es ese compartir, ese dejar saber a la persona lo valiosa que es para ti, ¿no? Poder No ser más sé, empático, ¿no? sí, Vale. sí. Poder ser más empático con la otra persona y con uno mismo, ¿no? Ujú, sí. Y ahora Pasa estaba que pensando, no digo, pasa que la vida en rutina nos hace acorazar, ¿no? exacto, Le tenemos miedo a ser vulnerables. Eh, Le tenemos miedo a reconocer nuestra insignificancia, entre comillas, ¿no? Una ujú, de las cosas, de las dificultades más grandes en nuestro mundo contemporáneo es que la plegaria no nos habla, porque la plegaria apunta a eso, ¿no? A reconocer la grandeza de Dios y la insignificancia del ser humano, y la gente se enoja porque dice, hey, no vengo aquí para que me recuerden que no soy nada, ¿no? Yo quisiera salir de la sinagoga así todo pompeado. Eh, y yo estoy de acuerdo que la pandemia al principio tuvo ese impacto, ¿no? La gente llamaba ujú, simplemente para ver cómo uno estaba. Y poco a ujú, poco nos fuimos olvidando de eso, ¿no? Volvimos a la sí. rutina, esta nueva rutina. Entonces que acabo de hacer como una asociación entre eso y justo Rosh Hashanah y Yom Kippur, porque en Rosh Hashanah siempre hablamos de que quienes van a ser inscritos y sellados en el libro de la vida. Y en esta época, yo no sé si les pasa a ustedes, ojalá pudieran, yo no sé si vamos a abrir los micrófonos para las otras personas, Gustavo, pero ojalá pudiéramos compartir esto. Yo lo que les puedo decir a ustedes es que en este fin de año y en el fin de año del fin de año del año normal, siempre viene esta cosita como que, uy, ¿qué pasará el próximo año? O sea, ¿estaremos aquí? ¿No estaremos aquí? Y cada religión lo pone de diferentes maneras. Es como que el árbol de la vida y si se caen las hojas, quienes van a morir y quienes no. Y uno se pone como sensible, es como que en este momento de debilidad, de vulnerabilidad, entonces uno se pone en contacto con lo que uno verdaderamente siente, cree, quiere, a quienes quiere, lo que verdaderamente valora, ¿sí?
no volvamos a ponernos ese cascarón como caparazón porque nos separa demasiado, ¿no? Tú sabes que hay en la fiesta de Sukkot, leemos la Megilá de Coelet, el Eclesiastés, que es un libro posiblemente el más profundo del texto bíblico, ¿no? Tiempo de vivir, tiempo de morir, etcétera, etcétera. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y una vez leí un comentario que decía que justamente después de Yom Kippur salimos con una sensación de euforia, ¿no? Bueno, nos han inscrito para el libro de la vida, así que yo soy Superman ahora, no tengo nada. Entonces, una semana después te meten el libro de Coelet para que te recuerden, ¿no? Que te recuerdes eso que sentiste antes de Yom Kippur, ¿no? Esa vulnerabilidad, el saber que tu destino estaba pendiente del juicio divino, etcétera, y que pasado Yom Kippur sientes como que, wow, ya me liberé de eso, tengo un año para pasarla bien. Sí. Bueno, últimas reflexiones, estamos llegando a la hora, últimas reflexiones sobre el perdón de cara a Yom Kippur. La primera conclusión es, y que estoy muy feliz que llegamos a eso, es que no hay que mandar esos mensajitos por WhatsApp de que te perdono por todo lo malo, que además de ser impersonales son muy superficiales, ¿ok? Así que todos tomen nota que no son necesarios. Reflexiones, reflexiones así un poquito más profundas, en qué nos ayudaría a enfocarnos en estos días y durante Yom Kippur. No dije que recemos la midá, dije que... Oye, dijiste reflexiones profundas, danos un rato. Así es, está bien, son reflexiones. Eso demuestra que son profundas, de verdad. Yo realmente creo, yo sí lo resumiría a algo muy y voy a ser repetitiva, ¿no? Poder ponerse en el zapato del otro, ¿no? Y poder mirarse a uno mismo de afuera y de una forma lo más bondadosa posible, ¿no? Pudiendo integrar aspectos positivos y fortalezas de uno con aspectos que a uno no le gusta tanto, ni del uno ni del otro, y poder entonces hacer la matemática del asunto, entendiendo varias veces que nosotros y que nuestras relaciones son suficientemente buenas, que tenemos muchas relaciones suficientemente buenas, y con eso ser más empáticos y más humanos en nuestra relación, ¿no? Con las otras personas y con nosotros mismos, ¿no? Perdonar al otro y perdonarse a uno mismo. Lo que no quiere decir olvidar, lo que no quiere decir que si tú no quieres seguir relacionándose con esta persona, lo tienes que hacer. Sin embargo, esto nos libera y nos deja tiempo y energía para involucrarnos en relaciones más amorosas, que nos den más placer y que nos llenen de vida. Eso quizás vale la pena, eso que tú dices de la matemática es analizar verdaderamente no es una suma simplemente, no es un pensamiento así, al revés, es analizar verdaderamente cuánto nos aporta, ¿no? Esa relación versus el daño que surge de este tipo de cuestiones o lo que nos quita, digamos, y de ese análisis profundo ver lo beneficioso o no que es esa dinámica para mí. Todas las relaciones nos quitan y nos dan, ¿no? Es una cuestión de poder entender, no hay una relación que todo es bueno, y es una cuestión de poder hacer esa matemática de una forma lo más integradora posible, lo más realista posible, ¿no? Lo más profundamente posible, ¿no? Sí. Mira, alguien una vez me dijo, la vida no es fácil. Y yo le dije, tienes toda la razón, la vida no es fácil. Porque la vida conlleva muchísimo trabajo, pero la vida vale la pena.
Entonces, eso es lo que yo dejaría en esto, o sea, vale la pena. Y yo vuelvo y repito, o sea, por ejemplo, 23 años después, vale la pena hacer el proceso de reparación. Lorena dice, perdonar es liberador y reparador. Sí. Lleva un trabajo arduo, un trabajo incómodo, pero vale la pena porque te libera y te repara, tanto a ti como a la otra persona. Ya seas tú quien hizo la herida o tú quien vas a dar el perdón, ¿ok? Sí, es liberador y reparador. 100%. Yo creo que Lorena fue la que hizo el cierre profundo aquí. Eso es lo que es un trabajo arduo que libera y repara. Bueno, con esas conclusiones tan profundas que dan testimonio de una charla de verdad que fue wow, creo que nos queda mucho alimento para estos días previos y para Yom Kippur. Y les agradezco no solo por la profundidad, sino porque lo pudieron expresar en un lenguaje bien comprensible, bien amigable para los que no estamos familiarizados con conceptos más técnicos. Vean en el chat, hay un montón de gente agradeciéndoles. Sí, Así muchísimas que gracias. creo, en lo personal, y creo resumir la sensación de todos, creo que nos han dado mucho para pensar en esta época del año tan sensible, y ojalá que todo este ejercicio de introspección, que es propio de estos Aseret Yemei Teshuvah, de estos 10 días de arrepentimiento, ayudados por estas reflexiones, nos permitan reparar, nos permitan sanar, mejorar nuestras relaciones, mejorar nuestra relación con nosotros mismos, para vivir vidas con más significado. Así que súper contento. Gracias, Mari, gracias, Mónica. Un verdadero lujo haberlas escuchado esta noche y gracias a todos por acompañarnos. Hatimato va para todos, si pueden abrir los micrófonos y saludar y lo que quieran. Hatimato va.